Hay verdades en la palabra de Dios que incomodan, que confrontan, que desafían las estructuras religiosas que durante siglos han edificado imperios sobre los hombros de los creyentes. Y una de esas verdades que hoy se oculta en muchos púlpitos, que se evita predicar con claridad, que se envuelve en tradición y se defiende con argumentos extrabíblicos es esta: Jesucristo jamás enseñó el diezmo, nunca lo cobró, nunca lo ordenó a sus discípulos, nunca lo estableció como mandamiento para la iglesia. Y sin embargo, hoy en día en miles de congregaciones alrededor del mundo, el diezmo se predica como si fuera el primer mandamiento, se exige como condición de bendición, se manipula con maldiciones del Antiguo Testamento y se convierte en la columna vertebral del sostenimiento institucional. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que algo que Cristo no enseñó se haya convertido en doctrina central? ¿Por qué tantos pastores predican con más pasión sobre Malaquías capítulo 3 que sobre el Sermón del Monte? ¿Será que hemos confundido el reino de Dios con un sistema religioso? ¿Será que hemos sustituido la gracia por la ley? ¿Será que hemos hecho del evangelio un negocio y de la fe una transacción comercial? Estas no son preguntas para evadir, son preguntas que todo creyente que ama la verdad debe enfrentar con honestidad, con valentía y sobre todo con la Biblia abierta. La palabra de Dios es clara, contundente y no necesita que la defendamos con mentiras piadosas ni con tradiciones humanas. Lo que necesita es que la obedezcamos, que la prediquemos completa, que no torcemos sus enseñanzas para sostener sistemas que Cristo jamás autorizó. Y cuando abrimos las Escrituras con honestidad, descubrimos algo que muchos prefieren ignorar. El diezmo era parte de la ley mosaica, una ordenanza específica para el pueblo de Israel bajo el pacto antiguo, con propósitos claros, con destinatarios específicos y con un contexto que no tiene nada que ver con la iglesia del Nuevo Testamento. El diezmo no era dinero, era producto de la tierra. No se entregaba al templo para construir edificios suntuosos, sino para sostener a los levitas que no tenían heredad en Israel, para cuidar de las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Era parte de un sistema teocrático, de una nación gobernada directamente por Dios, donde la tierra misma le pertenecía al Señor y el pueblo administraba lo que Él les había dado. Pero ese sistema terminó. El templo fue destruido. El sacerdocio levítico cesó. La ley ceremonial fue cumplida en Cristo. Y lo que vino después no fue una versión cristianizada del judaísmo, sino algo radicalmente nuevo: la gracia, la libertad, la generosidad, movida por amor y no por obligación legal. Jesucristo vino a cumplir la ley, no a perpetuarla. Él mismo lo declaró: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y cuando Él la cumplió en la cruz, cuando exclamó consumado es, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, todo el sistema del antiguo pacto quedó obsoleto. El libro de Hebreos lo explica con una claridad meridiana. El primer pacto ha quedado anticuado y lo que es anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El sacerdocio cambió. Ya no hay levitas que sostengan, hay un solo sumo sacerdote, Jesucristo. Ya no hay templo de piedra, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya no hay diezmos ordenados por ley, hay ofrendas voluntarias motivadas por amor, pero la iglesia moderna en muchos casos ha regresado al Antiguo Testamento para buscar lo que le conviene. Ha sacado de contexto las maldiciones de Malaquías, ha aterrorizado a los creyentes con la amenaza de que si no diezman están robando a Dios, y ha edificado un sistema de presión espiritual que no tiene nada que ver con el evangelio de la gracia. Pregunto con toda franqueza, ¿dónde en los evangelios encuentras a Jesús exigiendo el diezmo? ¿Dónde lo ves confrontando a sus discípulos por no diezmar? ¿Dónde establece que la 10ª parte del ingreso debe entregarse a la iglesia? La respuesta es incómoda para muchos: en ningún lugar. Jesús habló muchísimo sobre el dinero,
sobre las riquezas, sobre la generosidad, sobre el peligro de la codicia, pero jamás enseñó el diezmo como mandamiento para sus seguidores. Cuando el joven rico vino a él preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús no le dijo, empieza a diezmar. Le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando la viuda pobre echó 2 blancas en el arca del templo, Jesús no alabó el porcentaje que ella dio. Alabó su corazón, su sacrificio, su entrega total, aun cuando era todo lo que tenía para vivir. Cuando habló del buen samaritano, no mencionó si diezmaba o no, destacó su compasión práctica y generosa. Y cuando instituyó la Santa Cena, cuando estableció los fundamentos de la vida en comunidad cristiana, cuando envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, jamás les instruyó, asegúrense de cobrar el diezmo. Pero alguien dirá, ¿y qué hay de Mateo 23:23, donde Jesús dice que el diezmo de la menta, del eneldo y del comino debía hacerse sin dejar de hacer lo más importante de la ley? Es verdad, Jesús mencionó el diezmo allí, pero hay que leer el contexto completo sin manipularlo. Jesús estaba confrontando a los fariseos, líderes religiosos hipócritas que cumplían meticulosamente con los detalles ceremoniales de la ley, mientras violaban lo esencial, la justicia, la misericordia y la fe. Les estaba diciendo, ustedes diezman hasta las hierbas del jardín, pero devoran las casas de las viudas, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, y son guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Jesús no estaba estableciendo el diezmo como mandamiento para la iglesia futura, estaba exponiendo la hipocresía religiosa de quienes usaban la religión para aparentar espiritualidad mientras sus corazones estaban lejos de Dios. Además, recordemos que en ese momento todavía estaban bajo la ley mosaica, el templo aún estaba en pie, el sacerdocio levítico aún funcionaba, pero después de la cruz, después de Pentecostés, todo cambió. Cuando naciste en la iglesia, en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió y comenzó la era de la gracia, ¿qué vemos? Vemos a los apóstoles predicando el diezmo, vemos a Pedro exigiendo la 10ª parte, vemos a Pablo estableciendo sistemas de recaudación basados en Malaquías. No, lo que vemos es algo completamente diferente. Una comunidad de creyentes que compartían todo lo que tenían, no por imposición legal, sino por amor desbordante. Vendían sus propiedades y ponían el dinero a los pies de los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. No había porcentajes fijos, no había amenazas de maldición, no había manipulación espiritual, había libertad, generosidad espontánea, sacrificio alegre. Y cuando Pablo escribe a las iglesias sobre las ofrendas, sobre el sostenimiento de los que predican el Evangelio, sobre la ayuda a los santos necesitados, jamás menciona el diezmo como obligación. En 1 Corintios 16 les instruye que cada primer día de la semana cada uno aparte algo según haya prosperado. No dice aparten el 10%, dice según haya prosperado. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento: generosidad voluntaria, no obligación legal. En 2 Corintios capítulos 8 y 9, Pablo desarrolla la teología más completa sobre las ofrendas cristianas, y es extraordinario que en ningún momento apela al diezmo. Habla de la gracia de dar, del ejemplo de las iglesias de Macedonia, que en medio de una gran prueba de tribulación, su abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No dieron según su capacidad, sino más allá de sus fuerzas, dando por su propia voluntad, rogando con muchos ruegos que se les concediese el privilegio de participar en el servicio para los santos. Pablo no los obligó, no los amenazó, no les citó Malaquías, les mostró el ejemplo de Cristo. Siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esa es la motivación para dar en el Nuevo Testamento el ejemplo de Cristo, no la ley de Moisés, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, no el miedo al castigo, la libertad del espíritu, no la esclavitud de la letra. Entonces, ¿por qué tantas iglesias hoy predican el diezmo como si fuera doctrina apostólica? ¿Por qué se usa Malaquías 3 para manipular a los creyentes? Hay que decirlo con claridad, porque es conveniente, porque garantiza un ingreso fijo y predecible, porque es más fácil controlar a las personas con amenazas de maldición que inspirarlas a dar por amor. Porque muchos líderes han construido estructuras ministeriales que dependen de ese flujo constante de dinero, y si la gente descubriera que dar es voluntario y no obligatorio, temen que el sistema colapse. Pero hermanos, cuando edificamos sobre mentira, cuando sostenemos ministerios con manipulación, cuando usamos la palabra de Dios de manera deshonesta para asegurar nuestro propio bienestar, no estamos sirviendo a Dios. Estamos usando a Dios para servir a nuestros propósitos. Y eso es idolatría, eso es prostitución espiritual, eso es convertir el evangelio en mercancía. Malaquías 3, 8 al 10 es uno de los pasajes más citados en las iglesias evangélicas. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Suena poderoso, suena prometedor, y por eso se predica una y otra vez. Pero preguntemos, ¿a quién le estaba hablando Malaquías? ¿A la iglesia del siglo XXI? No, le estaba hablando al pueblo de Israel en el periodo postexílico, a una nación que había regresado del cautiverio en Babilonia y estaba bajo el pacto mosaico. Les estaba diciendo que habían dejado de llevar los diezmos al templo, y por eso los levitas, que dependían de esos diezmos para vivir porque no tenían otra fuente de sustento, estaban abandonando el servicio del templo para trabajar en el campo y alimentar a sus familias. El sistema teocrático de Israel estaba colapsando porque el pueblo no cumplía con sus obligaciones bajo la ley. Ese era el contexto. No era una promesa universal de prosperidad financiera para cristianos que diezman. Era una reprensión específica a Israel por violar el pacto mosaico. Aplicar Malaquías 3 a la iglesia de hoy es un error hermenéutico grave. Es sacar un texto fuera de contexto y convertirlo en pretexto. Pero es más que un error teológico, es una manipulación espiritual, porque cuando le dices a un creyente que si no diezma está robando a Dios, lo estás poniendo bajo maldición, lo estás atando con cadenas de culpa, lo estás alejando de la gracia. Y cuando le prometes que si diezma Dios le abrirá las ventanas de los cielos, le estás vendiendo un evangelio de prosperidad que no es el evangelio de Jesucristo. Porque el verdadero evangelio no promete riquezas materiales a cambio de ofrendas, promete vida eterna a través de la fe en Cristo. No dice, da para que recibas, dice, fuiste comprado por precio, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. No negocia bendiciones, proclama la gracia inmerecida de Dios derramada sobre pecadores que no merecen nada excepto juicio. La iglesia primitiva no conocía el diezmo institucionalizado, lo que conocía era la generosidad radical. Bernabé vendió un terreno y trajo el dinero a los apóstoles. Ananías y Zafira también vendieron una propiedad, pero mintieron sobre el precio y retuvieron parte. Y aquí está lo revelador. Pedro no los reprendió por no diezmar, los reprendió por mentir al Espíritu Santo. Les dijo, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Eso significa que dar era completamente voluntario. Nadie estaba obligado a vender nada, nadie estaba obligado a dar nada, pero si prometías dar, debía ser honesto.
El pecado no fue retener dinero, fue la hipocresía, el engaño, el querer aparentar generosidad sin realmente serlo. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. No importa cuánto des, importa el corazón con el que lo das. Pablo estableció el principio para el sostenimiento de los ministros del Evangelio, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así como los que servían en el altar participaban del altar, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero noten, no dijo que vivan del diezmo, dijo que vivan del Evangelio, es decir, de las ofrendas voluntarias de aquellos a quienes ministran. Y el mismo Pablo, aunque tenía derecho a recibir sostenimiento, muchas veces trabajaba con sus propias manos para no ser carga a nadie y para poder predicar el Evangelio gratuitamente. En Tesalónica trabajaba de noche haciendo tiendas para no depender de nadie. En Corinto hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque entendía que el ministerio no es un negocio, que el Evangelio no se vende, que los siervos de Dios no deben vivir en lujo mientras las ovejas sufren necesidad. Pero hoy vemos todo lo contrario. Vemos pastores que viven en mansiones mientras los miembros de sus iglesias luchan para pagar el alquiler. Vemos líderes que viajan en jets privados mientras predican el diezmo a personas que apenas tienen para comer. Vemos imperios ministeriales construidos sobre la culpa y el miedo de creyentes sinceros que realmente aman a Dios y quieren obedecerle, pero están siendo engañados. Y cuando alguien cuestiona, cuando alguien pregunta por qué el pastor necesita un auto de lujo o por qué la iglesia tiene un presupuesto millonario mientras ignora a los pobres de la comunidad, se le acusa de rebelde, de tocar al ungido del Señor, de no entender la prosperidad bíblica. Eso no es cristianismo, es mafia espiritual. Eso no es el reino de Dios, es el reino de la codicia disfrazada de religión. La Biblia es clara sobre cómo deben ser los líderes espirituales. En 1 de Timoteo 3, Pablo dice que el obispo debe ser irreprensible, no codicioso de ganancias deshonestas. En 1 de Pedro 5, Pedro exhorta a los ancianos a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Jesús mismo advirtió: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esas palabras deberían hacer temblar a todo líder que usa el ministerio para enriquecerse. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente que ama a Dios y quiere ser obediente a su palabra? Primero, entender que está bajo la gracia, no bajo la ley. Ya no estás obligado a diezmar porque no estás bajo el pacto mosaico. Estás en Cristo y en Cristo hay libertad. Pero libertad no significa egoísmo. Libertad significa que ahora puedes dar movido por amor, no por obligación. Puedes dar generosamente, sacrificialmente, alegremente, porque has experimentado la gracia de Dios que dio a su Hijo unigénito. Puedes dar más que el 10% si el Señor te lo pone en el corazón. Puedes dar menos si tus circunstancias son difíciles. Lo importante no es el porcentaje, es el corazón. Dios no necesita tu dinero. El dueño del oro y la plata no está pidiendo limosna. Lo que Él quiere es tu corazón, tu confianza, tu disposición a ser canal de bendición para otros. Segundo, da con sabiduría y discernimiento. No des por presión, no des por manipulación, no des porque un predicador te amenazó con maldición. Da donde realmente se está haciendo la obra de Dios. Da para sostener a quienes predican el Evangelio con fidelidad, a quienes cuidan de los pobres, a quienes llevan la palabra a los lugares más oscuros del mundo. Da para ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado. Da para que el Evangelio avance, no para que algún líder egoísta viva en opulencia. Y si estás en una iglesia donde el énfasis constante es el dinero,
donde cada predicación termina con una apelación financiera, donde se usan técnicas de manipulación emocional para sacar ofrendas, pregúntate, ¿es esto realmente el reino de Dios o es un negocio religioso? Tercero, entiende que la verdadera generosidad bíblica va mucho más allá del dinero. Es tiempo, es talento, es hospitalidad, es servicio, es abrir tu casa para que otros creyentes se reúnan, es discipular a un nuevo convertido, es visitar al enfermo, es compartir tus recursos con quien tiene necesidad. La Biblia dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No dice que la religión pura es diezmar puntualmente, dice que es cuidar de los vulnerables y mantener la santidad. Eso es lo que agrada a Dios. Cuarto, no tengas miedo. No vas a caer bajo maldición si no diezmas. No estás robando a Dios. No se van a cerrar las ventanas de los cielos sobre ti. Esas son mentiras que te han dicho para controlarte. Cristo te libertó de la maldición de la ley, siendo hecho maldición por nosotros. Toda maldición cayó sobre Él en la cruz. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna maldición del Antiguo Testamento puede tocarte si estás en Cristo. Dios no está esperando atraparte en un error para castigarte. Él es tu Padre Celestial que te ama, que te cuida, que suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No por tus diezmos, sino por su gracia. Quinto, examina tu propio corazón. ¿Por qué das? ¿Das para impresionar a otros? ¿Das para recibir algo a cambio? ¿Das por obligación religiosa? ¿O das porque genuinamente amas a Dios y quieres ser parte de su obra? Jesús dijo que cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El verdadero dar no busca reconocimiento humano, busca agradar a Dios. No necesita aplausos, necesita obediencia. No requiere certificados de diezmador fiel. Requiere un corazón humilde que entiende que todo lo que tiene viene de Dios y a Dios debe volver. Y aquí está la ironía. Cuando la iglesia predica el diezmo como obligación y amenaza con maldición a quienes no cumplen, en realidad está matando la generosidad genuina. Porque la gente empieza a dar por miedo, no por amor. Empieza a calcular exactamente el 10% como si fuera un impuesto religioso y se sienten justificados una vez que lo han pagado. Ya cumplí, ya di mi diezmo, ahora Dios no puede reclamarme nada. Pero Dios no quiere el 10% de tu dinero, quiere el 100% de tu vida. No quiere que le des como quien paga un tributo, quiere que vivas en generosidad constante, que seas sensible a las necesidades que te rodean, que estés dispuesto a sacrificar tu comodidad por el bien de otros. Eso no se logra con una ley de porcentajes, se logra con un corazón transformado por el Evangelio. La pregunta no es ¿cuánto debo dar para cumplir con Dios? La pregunta es ¿cuánto puedo retener sin que se convierta en idolatría? La pregunta no es ¿me va a maldecir Dios si no diezmo? La pregunta es ¿estoy viviendo con las manos abiertas o con los puños cerrados? La pregunta no es ¿qué porcentaje me corresponde dar? La pregunta es ¿confío realmente en que Dios suplirá todas mis necesidades? ¿O estoy aferrado a mis recursos porque en el fondo creo que mi seguridad depende de cuánto tenga acumulado? Jesús dijo que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas de este mundo, tu corazón estará atado a ellas. Si tu tesoro está en el cielo, tu corazón estará libre para dar, para servir, para amar. El problema de muchos creyentes no es que dan poco, es que aman mucho las cosas de este mundo. Y el problema de muchos líderes no es que piden ofrendas, es que las piden para sostener un estilo de vida que contradice el evangelio que predican. Cuando un pastor vive mejor que el 90% de su congregación, algo está mal. Cuando una iglesia gasta más en luces, sonido y comodidades que en misiones y ayuda social, algo está mal.
Cuando el enfoque constante es crecer en números y en presupuesto, pero no en santidad y en amor, algo está profundamente mal. La iglesia primitiva crecía no porque tuviera estrategias de mercadeo, sino porque vivía en comunidad genuina. Compartían el pan de casa en casa con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No había campañas de recaudación, no había telemaratones para levantar ofrendas, no había libros de prosperidad prometiendo riquezas a quienes sembraban semillas financieras. Había un pueblo que había sido transformado por el encuentro con Cristo resucitado y vivía esa transformación en cada área de la vida, incluyendo el manejo del dinero. Pablo advirtió que en los postreros tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y en otro lugar dijo que algunos se apartarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una de esas doctrinas demoníacas que ha infiltrado la iglesia es la que dice que Dios quiere que todos sean ricos, que la señal de la bendición de Dios es la prosperidad material, que si tienes fe suficiente nunca serás pobre ni enfermo. Esa mentira ha destruido la fe de millones de personas que cuando enfrentan dificultades económicas o enfermedades concluyen que Dios está enojado con ellas o que no tienen suficiente fe. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdadera teología bíblica de la provisión. Dios suple lo necesario, no necesariamente lo deseado. Promete el pan de cada día, no el banquete de cada día. Promete que nunca te dejará ni te desamparará, no que nunca tendrás problemas financieros. Y a veces, en su soberanía, permite que pasemos por pruebas económicas para enseñarnos a depender completamente de Él, para quebrantar nuestra autosuficiencia, para que aprendamos que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te prospera materialmente, úsalo para su gloria, no para tu ego. Si Dios permite que vivas con lo justo, confía en Él. No te quejes en ambas situaciones. Honra a Dios con tu actitud y con tu generosidad. Y para los líderes que están leyendo esto o escuchando este mensaje, les hablo con toda claridad. Si están usando el diezmo como herramienta de control, si están manipulando a las ovejas con Malaquías 3, si están viviendo en lujo mientras la grey sufre, arrepiéntanse. Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde, porque el juicio comenzará por la casa de Dios, y a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Jesús dijo que sería más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para las ciudades que rechazaron su mensaje. ¿Cuánto más intolerable será para aquellos que, conociendo la verdad, la torcieron para su propio beneficio? Ustedes no están engañando a Dios. Él ve sus cuentas bancarias, ve sus inversiones, ve sus propiedades y les va a pedir cuentas, no de cuántas almas ganaron, sino de cuántas almas descarriaron con su codicia. Si realmente aman a Dios, prediquen su palabra con fidelidad, prediquen la cruz, prediquen el arrepentimiento, prediquen la santidad, prediquen la esperanza de la venida de Cristo. Y cuando prediquen sobre las ofrendas, háganlo como lo hizo Pablo, con transparencia, con integridad, mostrando en qué se usará el dinero, viviendo ustedes mismos en sencillez y contentamiento. No construyan reinos terrenales, edifiquen el reino de Dios. No busquen su propia gloria, busquen la gloria de Cristo. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Acumulen tesoros en el cielo, ministrando a los necesitados y predicando el evangelio puro. Hermanos, la verdad que hoy les he compartido no es popular. No va a ser bien recibida en muchos círculos religiosos.
Probablemente alguien dirá que estoy en contra de las ofrendas, que estoy promoviendo la tacañería, que estoy sembrando rebelión contra los líderes. Nada de eso es cierto. Estoy a favor de la generosidad bíblica, de la obediencia a la palabra, de la integridad ministerial. Estoy en contra de la manipulación, del engaño, de usar el nombre de Dios para enriquecerse, y si eso me hace impopular, que así sea. Prefiero agradar a Dios que agradar a los hombres. Prefiero predicar la verdad y ser rechazado que predicar mentiras y ser aplaudido. El evangelio que predicamos no se vende, no tiene precio, fue pagado con la sangre preciosa de Cristo. Y cuando convertimos ese evangelio en mercancía, cuando lo usamos para lucrar, cuando edificamos sobre él imperios de codicia, estamos profanando lo sagrado. Estamos crucificando nuevamente a Cristo y exponiéndolo a vituperio público, porque el mundo mira a la iglesia y ve líderes ricos, edificios suntuosos, espectáculos religiosos, y concluye: esto no es diferente de cualquier otra institución humana. Y tienen razón, no es diferente, porque hemos perdido la esencia del cristianismo. Morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguir a Cristo en obediencia radical, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cristo viene pronto, y cuando venga no va a preguntar cuánto diezmaste, va a preguntar qué hiciste con los talentos que te di. ¿Amaste a los pequeños, a los despreciados, a los olvidados? ¿Predicaste mi palabra con fidelidad? ¿Viviste en santidad? ¿Guardaste la fe hasta el fin? Esas son las preguntas que importan. Esas son las preguntas para las cuales debemos estar preparados. No te conformes con una religiosidad superficial que cumple con rituales, pero no transforma el corazón. No te conformes con dar el 10% mientras retienes el 90% para tu propio placer. No te conformes con una fe que tiene apariencia de piedad, pero niega su eficacia. Dios te llama a una entrega total, a una vida crucificada con Cristo, a vivir no para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Y parte de esa entrega total es vivir en generosidad radical, no por ley, sino por amor, no por obligación, sino por gratitud, no por miedo, sino por fe. Cuando entiendes cuánto Dios te ha dado en Cristo, cuando comprendes que siendo pecador, merecedor del infierno, fuiste justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, cuando experimentas el amor incondicional de un Dios que entregó a su Hijo por ti, la respuesta natural no es calcular porcentajes, es vivir con las manos abiertas, listo para dar todo lo que tienes si eso es lo que Dios requiere. Esa es la verdad que ha sido ocultada, distorsionada, enterrada bajo toneladas de tradición religiosa y manipulación institucional. Pero hoy la palabra de Dios la expone nuevamente con claridad. Jesús nunca cobró el diezmo porque vino a cumplir la ley y a establecer un pacto nuevo basado en la gracia. Los apóstoles nunca enseñaron el diezmo como mandamiento porque entendieron que estaban bajo un sistema completamente diferente. La iglesia primitiva vivió en generosidad desbordante no por cumplir con una ley del 10%, sino porque habían sido transformados por el Evangelio y querían que todos experimentaran esa misma transformación. Vive la libertad con la que Cristo te hizo libre. No te dejes atar nuevamente con yugo de esclavitud. No permitas que nadie te ponga bajo condenación por no cumplir con leyes que Dios mismo abolió en la cruz. Pero tampoco uses la libertad como ocasión para la carne. Usa tu libertad para servir a Dios con alegría, para dar generosamente, para hacer luz en medio de las tinieblas. Y si estás en una iglesia que constantemente te manipula con el tema del dinero, que te amenaza con maldición, que vive en contradicción entre lo que predica y lo que practica, ten el valor de confrontar con amor, pero con firmeza. Y si no hay arrepentimiento, ten el valor de salir, porque Dios no te llamó a sostener sistemas corruptos, te llamó a ser parte del cuerpo de Cristo, una comunidad de creyentes genuinos
que se aman unos a otros, que buscan la santidad, que viven para la gloria de Dios. El tiempo es corto. Cristo viene pronto. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y en estos últimos días, más que nunca, necesitamos una iglesia que sea fiel a la palabra, que viva en integridad, que sea luz y sal en un mundo que se hunde en la oscuridad. No podemos darnos el lujo de seguir jugando a la religión. No podemos seguir tolerando la hipocresía, la codicia disfrazada de fe, la manipulación espiritual. Necesitamos volver a la sencillez del Evangelio, a la pureza de la doctrina apostólica, a la radicalidad de la obediencia que no negocia, que no calcula, que no retiene nada para sí misma. Que Dios nos dé sabiduría para discernir entre la verdad y el error, entre lo que viene de Él y lo que viene de corazones codiciosos. Que nos dé valor para defender la verdad aunque nos cueste, para vivir en integridad aunque seamos minoría, para ser fieles hasta la muerte, sabiendo que recibiremos la corona de la vida. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos libre de todo engaño y nos prepare para el encuentro con Cristo, porque Él viene, y cuando venga cada obra será probada por fuego, y lo que permanezca, eso recibirá recompensa. No acumules madera, heno y hojarasca que se quemarán en un instante. Edifica con oro, plata y piedras preciosas la palabra de Dios obedecida, una vida vivida en santidad, amor genuino por Dios y por el prójimo. Eso es lo que permanecerá eternamente